Fundamentos. Edificando sobre la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Fundamentos. Enseñanzas bíblicas que edifican la mente, afirman el corazón y fortalecen la fe. Con el pastor Jorge Castañeda. Les invitamos a escuchar el programa de hoy. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fundamentos Podcast. Agradecemos que nos acompañen en este nuevo episodio de Eclesiología Bíblica y deseamos que el tiempo que dedique a escucharnos sea para beneficio de su alma y para acercarle más a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Hemos considerado que la Iglesia no fue una institución que apareció simplemente en la historia humana, ni que es una institución creada por el hombre, producto, como algunos dicen, de lo que algunos fanáticos o seguidores de Jesucristo entendieron o quizás hasta inventaron acerca de Jesucristo. La Biblia enseña algo muchísimo más profundo. La Iglesia existía en el propósito de Dios antes de la creación del mundo. Antes de todas las cosas ya había Dios determinado formar un pueblo para sí, y desde allí vemos todo el desarrollo histórico de conformación de este pueblo redimido. Y esto cambia y debería cambiar completamente nuestra manera de entender la Iglesia. En primera medida, la Iglesia, recordemos y aprendamos hoy, fue escogida desde la eternidad. Necesariamente, cuando hablamos de la Iglesia, debemos hacer referencia a esta doctrina, y diríamos más que una doctrina, a la realidad de la elección soberana e incondicional de Dios en la eternidad para la salvación de un pueblo. Puede que esta doctrina sea entendida por diversas personas de distinta manera. Lo que no puede ocurrir es que se diga que no es bíblica. La Escritura afirma que en la eternidad, de manera incondicional, Dios de forma soberana eligió un pueblo para salvarlo. Efesios 1, 4 y 5, así lo dice, donde en alguno de sus apartes afirma, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. La Iglesia comenzó en el decreto eterno de Dios y antes de que existiera el mundo. Antes de todas estas cosas, Dios conoció a su pueblo, Dios amó a su pueblo, Dios escogió a su pueblo. Esto significa que la Iglesia, como hemos argumentado, no es accidental. No es una institución improvisada por Dios luego que el pecado entró en la raza humana. La Iglesia no tiene raíces en lo temporal, sino en la eternidad. Tal como John Owen escribió, la Iglesia fue el objeto del amor eterno del Padre antes de que existiera el mundo. Todo aquel que ha venido a ser parte de la Iglesia, todo el que hoy es llamado a Cristo y por ende a ser parte de la Iglesia, y todo el que en un futuro sea traído a Jesucristo y en consecuencia ser parte de la Iglesia, lo es por el propósito eterno de la elección soberana e incondicional. Nadie más ni nadie menos. Esto debería producir profunda seguridad en todos los creyentes, porque la Iglesia no depende finalmente de los gobiernos, de las culturas, de las épocas, del poder humano. La Iglesia depende del propósito eterno de Dios, porque al final es el propósito eterno de Dios en Cristo el que se cumplirá. Profundicemos un poco más en esto. En segunda medida, aprendamos que el Padre le dio un pueblo a Cristo. Juan 17 revela esta verdad gloriosa.
Cristo en ese capítulo habla repetidamente al Padre diciéndole, aquellos que me diste o los que me diste. Y la pregunta es esta, ¿cuándo Dios Padre le dio un pueblo a su Hijo para que les revelara su gloria, los guardara y luego los redimiera? ¿Cuándo ocurrió esto? Y entendemos que la iglesia fue dada por el Padre al Hijo antes de toda la historia, antes de los tiempos de los siglos. No hay un momento más que nos señale la historia cuando el Padre le dio un pueblo a su Hijo. La iglesia fue dada por el Padre a su Hijo antes de todas las cosas. Esto tiene implicaciones trascendentales porque significa que Cristo vino específicamente a redimir, a salvar, a reunir, a preservar y a glorificar a ese pueblo. Note esta gran implicación. Esto tiene que partir nuestro entendimiento acerca de el sacrificio de Cristo. ¿Para quién vino Jesucristo al mundo? ¿A redimir a quién? ¿A salvar a quién? ¿A reunir a quién? ¿A preservar a quién? ¿A glorificar a quién? A ese pueblo que el Padre le dio en la eternidad. Esto es claro en Efesios 5:25, donde dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note quién es el objeto del amor de Cristo, la iglesia. Cristo no murió para hacer posible una salvación hipotética de un grupo indeterminado de personas. Cristo murió para rescatar un pueblo. Como dijo el predicador Spurgeon, la iglesia estaba en el corazón de Cristo cuando subió a la cruz, solo su pueblo. Por eso la iglesia es una entidad preciosa, porque fue amada eternamente por el Padre, fue comprada históricamente por el Hijo. Entonces recuerde que el Padre le dio un pueblo a Cristo y se lo dio en la eternidad en conformidad con ese plan eterno. En tercera medida, aprendamos que toda la historia redentora apunta hacia la iglesia. Cuando leemos la Biblia correctamente, vemos que toda la historia avanza hacia dos fines fundamentales, hacia la revelación de Jesucristo y luego a la formación del pueblo de Dios, y todo esto para su bendita gloria. Note, en trazos muy generales, desde el Edén, lo que representaba esa primera familia, luego el pacto con Abraham y su descendencia, lo que estaba mostrando y representando, lo que en sí mismo era y tipificaba el pueblo de Israel, lo que tipificó la liberación de ese pueblo de Egipto, allá en el Éxodo. David, por ejemplo, el establecimiento de un reino, ¿qué estaba enseñando? ¿Qué estaba simbolizando? Los anuncios de los profetas. Y en esto podemos entender que toda la historia redentora apuntaba hacia la iglesia. La iglesia, como se nota, no está desconectada del Antiguo Testamento. Todo apunta hacia Cristo y su iglesia. Pero luego en Efesios 2:19 al 22 muestra ahora este complemento y este final, llamémoslo histórico, donde aprendemos que todo es y apunta hacia Cristo y su iglesia. Dice que la iglesia, como un todo, es edificada sobre el fundamento apostólico y profético, con Cristo como piedra principal. Y aquí vemos el cumplimiento del propósito redentor del Señor. Era traer a Cristo y trayendo a Cristo, traer ahora la iglesia. La iglesia es el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Por eso podemos afirmar que toda historia redentora apunta hacia la iglesia. Como afirmaría el teólogo Gerardus Voss, la historia de la redención es la historia del establecimiento del reino de Dios en su pueblo. Muy importante. Cuarta medida,
aprendamos que el propósito final de Dios es una iglesia gloriosa. Es muy importante entender que Dios no solo planeó la existencia de la iglesia, no solo planeó su salvación en Cristo, sino que también desde la eternidad determinó glorificarla. Efesios 5:27 sigue mostrándonos ese plan. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La historia de la redención terminará entonces con un pueblo completo, compuesto de judíos y gentiles, de todos los elegidos, sin faltar ninguno. La redención terminará con una esposa preparada, santificada para Cristo. La historia terminará con una iglesia perfeccionada, es decir, gloriosa. Apocalipsis 21, 2 y 3 presenta esta consumación gloriosa. Note los términos, hablando de la iglesia. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, note los términos en que aquí se nos presenta la eternidad. La eternidad girará alrededor de Cristo, como es evidente, y Cristo con su pueblo redimido y glorioso. La gloria de Cristo resplandecerá supremamente en la redención de su iglesia. Así que en la eternidad tendremos un Cristo glorioso en compañía eterna de este pueblo glorificado. Finalmente, aprendamos que el plan eterno de Dios debe producir en nosotros confianza y fidelidad. La iglesia universal, la iglesia de Cristo, atraviesa, siempre lo ha hecho, como hoy atraviesa persecuciones, afronta muchas debilidades, errores, pecados, oposición, pero nunca la iglesia será destruida. Y debemos preguntarnos por qué. Porque la iglesia no depende de los hombres, depende del decreto eterno de Dios. En Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo afirmó, edificaré mi iglesia. Fueron los peores momentos, aun cuando la iglesia no sumaba más que un centenar de personas, bajo un imperio complejo, siendo perseguida por los judíos, con todo a favor de poder extinguir eso que llamaban secta. El Señor preservó su iglesia y no solo la preservó, la edificó y la sigue edificando hasta ahora. Las palabras de Cristo nos esperanzan. Él dijo, edificaré mi iglesia. No dice, tal vez lo haré, mientras que las condiciones se lo permitan, si los hombres ayudan, si las circunstancias lo permiten, lo hará. No. Él dijo, edificaré mi iglesia. Esta verdad no nos desobliga de nuestras responsabilidades hacia la iglesia y con la iglesia, pero nos da esperanza y seguridad. Cristo edificará su iglesia. Esto nos da motivo y fuerza para perseverar en el Señor y como iglesia. Querido oyente, espero que haya sido claro que la iglesia no nació en la historia, nació en el propósito eterno de Dios. Fue escogida soberanamente por el Padre, luego a su tiempo, en el cumplimiento del tiempo, fue redimida por el Hijo. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy y hasta el día final será vivificada y formada por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la esperanza? Que esta misma iglesia escogida, redimida, vivificada y formada por el Dios Trino será glorificada eternamente.
Así que no se debe pensar ni tratar la iglesia como si fuera algo pequeño. Nunca debe ser estimada, valorada y reducida al nivel de cualquier otra institución humana. La iglesia es el pueblo eterno de Dios, y si usted pertenece verdaderamente a Cristo, entonces usted forma parte de ese glorioso propósito eterno. Así concluimos este episodio y anhelamos que conocer que la iglesia pertenece al plan eterno de Dios le anime a ajustar sus responsabilidades para con la iglesia. ¿Pertenece usted a una iglesia bíblica? ¿Está comprometido con ella? ¿Está comprometido así entonces con el plan eterno de Dios? Que Dios nos conceda un corazón alineado a sus propósitos eternos. En el siguiente episodio, si Dios quiere, veremos la iglesia como un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Le invitamos a seguir este estudio en YouTube y Spotify. Que el Señor le bendiga. Que la verdad estudiada hoy edifique su vida. Esto fue Fundamentos Podcast. Le esperamos en el próximo programa.